Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto iniciar este nuevo desayuno de coyuntura del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión nos reunimos para hacer una mesa sobre las perspectivas latinoamericanas del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Contamos con dos invitadas, Priscila Magaña del Colegio de México y María Osterlo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Y bueno, a nuestro querido Ignacio Villagrán, investigador de nuestro instituto. Como palabras iniciales, creo que hemos sido todos testigos de los eventos del reciente Congreso del Partido Comunista en China, que se producen en un momento bastante particular, un momento de reconfiguración de las relaciones geopolíticas a nivel mundial y donde ya no hay mucha discusión de que China se ha convertido en un actor de primer orden a nivel mundial. Casualmente, en el día de hoy y hace escasos minutos, el presidente de la nación argentina se ha reunido con el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Indonesia. Y eso es, bueno, una reunión más de una extensa serie en la que, tanto la gravitación de China hacia la Argentina y hacia América Latina en general, como el papel de China en las discusiones internacionales, se va volviendo cada vez más protagónico. En nuestro caso particular, ya desde hace unos cuantos años, China rivaliza con Brasil como principal socio comercial de la Argentina, también como uno de los principales inversores internacionales en Argentina, con una serie de proyectos muy significativos en infraestructura, lo que hace que muchas de las discusiones que se han dado en este Congreso Nacional reciente y que trazan algunas de las líneas de la política interna e internacional de China para los próximos años, tengan una enorme influencia para nosotros y para nuestra región. Así que creo que el desayuno de hoy es un desayuno particularmente significativo para poder comprender algunos de los procesos de transformación que se están dando a nivel internacional. Dicho esto, voy a presentar a Priscila Magaña Huerta, que es nuestra primera invitada. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Relaciones Internacionales por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y en Estudios de Asia y África, especialidad China, por el Colegio de México. Es profesora en el área de China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. También se desempeña como docente en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana. Desde 2019 colabora como analista en temas sobre China en el programa Primer Movimiento de Radio UNAM. Y sus principales áreas de investigación son la cultura como factor de análisis de las relaciones internacionales y el poder suave. El tema de su investigación es el poder suave de China, sobre lo cual ha publicado numerosos artículos y ha sido reconocida por sus aportes en la temática. Así que bueno, le cedo la palabra para comenzar la mesa. Tenés 15 minutos aproximadamente. Adelante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento y los que nos escucharán después. Especiales agradecimientos al doctor Ignacio Villagrán por la invitación a estar con ustedes en el instituto. Es para mí un placer estar desde México con ustedes en Argentina y bueno, en donde nos estén escuchando.
En un lapso de aproximadamente 15 minutos voy a presentar algunas reflexiones en torno al 20º Congreso del Partido Comunista de China. Bueno, lo que vimos hace un par de semanas, me parece que para todos los observadores de esta gran potencia es una cuestión fundamental, puesto que de una fuente primaria gubernamental nosotros vemos las diferentes políticas, aristas con las cuales se va a conducir o reconducir, mejor dicho, la política de lo que llamamos el ascenso pacífico. Y pues bueno, son muchos puntos que son muy importantes. Me gustaría resaltar algunos tantos. Entre ellos, pues vamos a reflexionar sobre pues estos enfoques críticos con los cuales el gobierno de Xi Jinping está planteando reconducir las doctrinas administrativas y ideológicas del partido mismo, y hace pues también Xi Jinping hace una reflexión en torno a pues los patrones de conducta y administración de los miembros del partido mismo. Por otro lado, también es importante desde los estudios culturales y relacionados al funcionamiento del partido, pues analizar cómo se interpreta desde las altas cúpulas la naturaleza del curso último del partido mismo, ¿no? El gobierno de Xi Jinping pues hace una reflexión sobre cómo se está transformando el partido e incluso lo caracterizó como un partido pues que habría que reformar en tanto que hay una debilidad y hay un vacío en torno a pues, la consecución de los lineamientos del partido mismo en torno a aquel máximo objetivo para 2049, que es pues, lograr hacer de China un gran país socialista. Otro punto que me gustaría tocar es aquellos señalamientos que hace el gobierno de Xi Jinping en torno pues, a la construcción de la imagen internacional del país, específicamente durante el periodo de la pandemia de COVID-19, los primeros 2 años. Y pues bueno, cómo el mundo lo ha recibido, cómo ha recibido estas acciones del gobierno de Xi Jinping, que también han recibido muchas críticas al interior, pues por establecer prácticamente una política de control absoluto en pro pues de uno salvar vidas y también de evitar que haya efectos negativos o mayores efectos negativos de tal aislamiento social, sobre todo en un contexto de desaceleración económica internacional. Y por otra parte, creo que una de las cuestiones fundamentales al analizar este 20º Congreso del partido, pues es la estructuración de los líderes políticos, ¿no? Sabemos que se han nombrado las altas cúpulas, las máximas cúpulas del Partido Comunista, y vemos allí que hay un coto de poder, una consolidación del coto de poder de Xi Jinping en el Politburo. Y pues bueno, me gustaría empezar precisamente con cómo se ha deconstruido la imagen internacional de China según la narrativa gubernamental de Xi Jinping en este reporte al Congreso. Eh, para mí, como especialista del poder suave en América Latina, desde México, es importante observar cómo ha habido todo un discurso contradictorio en torno a la imagen de China durante la gestión de los primeros 2 años de la pandemia de COVID-19, ¿no? El reporte que plantea Xi Jinping en el Congreso, pues establece que hay un mejoramiento de la imagen internacional de China en torno a la gestión de la pandemia. Pues bueno, esto es sumamente debatible, puesto que si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la gestión rápida y eficiente de la COVID-19 en el gobierno de Xi, pues también es cierto que ha habido toda una narrativa discursiva en la prensa internacional, específicamente de los medios estadounidenses y europeos, en torno pues a el funcionamiento y la gestión efectiva de la respuesta rápida a la pandemia de la COVID-19. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental cómo esta aseveración que hace Xi Jinping sobre el mejoramiento de la imagen país, pues también está dirigida a una audiencia interna, ¿no? A consolidar la
cohesión social, la imagen de China como gran potencia internacional que es percibida desde adentro, ¿no? Me parece que el poder suave también funciona desde adentro y este es un recurso que utiliza Xi Jinping para, pues, fortalecer la imagen país desde adentro del país, puesto que es una de las grandes, de los grandes objetivos de las estrategias de poder suave, en especial de China, cuando funciona al interior, consolidar la cohesión social precisamente para fortalecer la legitimación interna del partido, que al fin y al cabo, pues es la máxima entidad que dirige todo el sistema político en China. Luego, entonces, vamos a ver que en torno a esta construcción de la imagen país y el poder suave, el reporte, perdón, de Xi Jinping al Congreso también menciona cómo el uso de la cultura será fundamental precisamente para atraer, disuadir y construir una mejor imagen del país. Y esto es sumamente importante en el siguiente periodo de, pues, Xi Jinping, puesto que establece tal cual elementos de diplomacia pública, recursos como el deporte, incluso la cultura, la educación, que serán banderas de políticas públicas, estrategias de poder suave al interior y al exterior, pues para fortalecer esa, cohesión social al interior y la legitimación interna al exterior. Vemos, por ejemplo, en el caso de la diplomacia del deporte, que está muy en boga en estas semanas para nosotros en América Latina, puesto que viene la inauguración del Mundial de Qatar, pues como también incluso el fútbol, la diplomacia del fútbol es una de las aristas fuertes de Xi Jinping y están tal cual ahí reflejadas en el reporte de Xi al Congreso, ¿no? Es el impulso de estos elementos culturales del deporte en específico, pues para construir la imagen de China como una gran potencia en absolutamente todas las aristas, incluidas, pues esta, ¿no? Tener que la audiencia internacional, aquella asidua a el soccer internacional, pues ve a China también como una gran potencia. Incluso este es un objetivo de política pública para 2049, ese gran año en el que pues se consolidará eh, esta identidad y esta capacidad del país como una gran potencia internacional según los objetivos del partido mismo. Y bueno, podríamos hablar muchísimo sobre el poder suave, pero además me gustaría resaltar cómo precisamente hablando del poder suave interno, hay otra cuestión importante cuando analizamos los principios ideológicos del pensamiento de Xi, esta política de la prosperidad común, ¿no? Creo que es otro de los grandes eslogan políticos que pues van a marcar para nosotros los observadores una categoría de análisis fundamental cuando estamos observando todo el desarrollo de las estrategias al interior del país, ¿no? Vimos desde Hu Jintao, con todo este discurso político, especialmente con Xi, llegó el discurso del sueño chino, y pues vemos ahora la transición a una política de prosperidad común y específicamente al exterior, pues el famoso concepto de la comunidad con un destino compartido. Y pues bueno, solamente respecto a ello, ya me quedan 6 minutitos, voy a tocar el tema de las críticas que hace Xi Jinping. Creo que me parece es un tema fundamental, puesto que nosotros como analistas en América Latina, me parece que uno de nuestros objetivos es establecer panoramas de observación que incluso refuten aquella narrativa anti-China que no tiene fundamentos científicos, puesto que cuando se realiza este estudio crítico o esta observación crítica en el mismo discurso de Xi Jinping, observando cómo en gobiernos anteriores, específicamente el de Hu Jintao, el partido pues se desvió de esta naturaleza eh, de, digamos, compromiso social y Xi Jinping mismo reconoce el estado de corrupción que existe en el partido mismo, incluso califica con ciertos
con ciertos valores antiéticos, si puedo así llamarlos, o actitudes antiéticas como el hedonismo, precisamente para pues resaltar aquellos errores, grandes errores en la administración del partido que se desfasan completamente pues, de los objetivos de restablecer a el país como pues una potencia que es capaz de solventar las necesidades de la población. Me parece que eso es una cuestión sumamente importante en un país de 1.4 mil millones de personas. Precisamente la cohesión social y la legitimidad interna, pues son elementos que nos ayudan a entender cómo funcionan o para qué funcionan estas políticas de autocrítica al interior, que pues en nuestros sistemas democráticos, hablando específicamente en el caso de México, en esta democracia en consolidación, pues son muy familiares, ¿no? Entonces, mencionar esto desde mi punto de vista es sumamente importante, puesto que nos ayuda a deconstruir la imagen de China como un país incluso antidemocrático, ¿no? Entonces, por último, en estos 3 minutos, me gustaría también que tomáramos en consideración aquellas figuras que forman parte ahora del Politburo, ¿no? El caso de Li Qiang, me parece que es pertinente resaltarlo, puesto que como me parece el primer ministro, será un político clave para entender el funcionamiento y la consecución de el pensamiento de Xi en la administración pública y sobre todo el exterior, ¿no? Para mí como estudiosa del poder suave, la permanencia de Wang Huning es sumamente importante, puesto que si nosotros hacemos como un tracking o un enlace del pensamiento de los diferentes actores que forman parte del Politburo, pues podemos inducir eh, todas estas directrices que en política exterior y política interior se van a llevar a cabo y incluso podemos empezar a armar pues un plan de observación para tratar de formular análisis prospectivos. Si bien sabemos cuáles son las directrices que tiene el gobierno del partido bajo la directriz de Xi Jinping, el detalle es saber cómo van a llevar a cabo estas políticas, ¿no? Y analizar el pensamiento de estos grandes líderes que forman parte del Politburo, me parece que es una de las maneras en las que podemos empezar a hacer esos pequeños o grandes análisis prospectivos a 10, 5, incluso 20 años, ¿no? Porque pues bueno, no sabemos cuál será el término de la finalización del mandato de Xi Jinping. Y creo que tener en mente los nombres de estos grandes políticos en el partido puede ser un buen enfoque de análisis. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y pues escuchamos al resto de nuestros colegas. Gracias. Bueno, muchas gracias Priscila, muy interesante. Eh, Vamos a seguir con María Osterloh de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Ella es investigadora y docente del Centro de Estudios Asiáticos de la universidad. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el Emerging Markets Institute de la Universidad Normal de Beijing y es miembro del Alumni Association Council de esa escuela, becaria de cursos cortos llevados en prestigiosas instituciones como la Agencia China de Ciencias Sociales, la Academia de Funcionarios Internacionales de Negocios, pertenecientes al Ministerio de Comercio de China, en el Research and Information System for Developing Countries del Ministerio de Relaciones Exteriores de India y en el programa de la Korean Foundation Global e-School Program. Es miembro investigador del Instituto de Estudios Andinos, de la Red de China y América Latina, y visiting Fellow from Latin America de la Fundación Tillotoma de India. Bueno, su trabajo está enfocado en la investigación sobre las relaciones económicas entre China y Latinoamérica.
Así que María, adelante, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Martín, Ignacio, por la invitación, también a Nico. Bueno, sí, voy a compartir una presentación. A ver. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Ya. Por cuestiones de un poco desde del internet, voy a detener mi video, ¿sí? Porque tengo un poco de problema. Pero bueno, empezamos. A ver. Bien. El día de hoy, bueno, les voy a comentar cuál es la importancia de la agenda económica de China para el Perú, justamente por la celebración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. ¿Sí? Bueno, esa es una perspectiva más económica, ¿no? Nuestra colega anterior estuvo muy interesante lo que nos compartió sobre el poder suave de China y su opinión, ¿no? Sobre lo que ha pasado en el Congreso. Bien. No sé por qué no avanza. Ok. Bien, primero comentar, ¿no? Que, bueno, la economía mundial, como ustedes saben, está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Después de atravesar, no, obviamente la pandemia del COVID-19 en 2020, que causó, pues, ¿no? Que las economías se contrajeran por las restricciones sanitarias, ¿verdad? Que, pues, interrumpieron justamente las actividades económicas. Y, bueno, aquí yo presento unos cuadritos, ¿no? Bueno, son sacados, los he hecho yo y son con data del Fondo Monetario Internacional, de un reporte de proyecciones de la economía mundial de octubre. Y bueno, dice el fondo que más de un tercio de la economía mundial se contraería este año o el próximo, mientras que las grandes economías pues, se van a estancar y la inflación va a continuar elevada más tiempo, ¿no? De lo esperado. En los gráficos, pues las economías que más crecerían, ¿no? Serán las economías emergentes, como ustedes pueden ver aquí, según las proyecciones, y en el caso de las economías avanzadas, pues como Estados Unidos, va a crecer en 2022, pero como ustedes ven va a retroceder, ¿no? Va a crecer solamente 0.5. Y la Unión Europea, perdón, Estados Unidos va a crecer va a retroceder con 1, y la Unión Europea también, miren ustedes cómo va a bajar. Entonces, las oportunidades de comercio están en Asia, ¿verdad? Bueno, en general, bueno, hemos tenido, como les digo, las consecuencias económicas de la pandemia. Justamente cuando la economía se estaba recuperando, pues la demanda de los productos básicos, ¿no? Se empezó a incrementar, aumentando la inflación. Y esta inflación, sumado justamente al dinero que se inyectó a la economía, ¿no? Para ayudar a la población y a las empresas más afectadas por justamente la pandemia, pues condujo que se aumentara la tasa de interés por los bancos centrales para reducir la oferta, ¿no? monetaria que había en la economía. También se suma la guerra de Rusia-Ucrania, que ha incrementado también los precios de los alimentos, los precios de los combustibles. La devaluación, ¿no? justamente de de las monedas del mundo frente al dólar, por lo mismo que Estados Unidos ha incrementado su tasa de interés, ¿verdad? Y bueno, esto ha generado más inflación, que los productos importados también sean más caros, ¿verdad? Y bueno, y como consecuencia, ¿no? La demanda ha disminuido, en realidad, está disminuyendo. Y eso nos afecta como países latinoamericanos que exportamos, obviamente, pues materias primas, productos alimenticios, minerales. Bueno, también la política justamente cero COVID implementada por China, que no pudo, que justamente no se podía, por ejemplo, que los puertos funcionen a su total capacidad, ¿verdad? Porque surgía un contagio y ya se dejaba de trabajar. Luego también está la guerra tecnológica de Estados Unidos, ¿no? Que intenta competir con China y desacoplarse también. Bueno, aquí les voy a presentar los principales puntos de la agenda económica de China, justamente lo que mencionó el presidente Xi, algunos de los puntos que me parecieron, bueno, más de interés, ¿no? Para Perú, para los países latinoamericanos en general. Bueno, lo que ahorita
obviamente busca China, según el presidente, es buscar un nuevo patrón de desarrollo, ¿no? Acelerar esa creación de un nuevo patrón de desarrollo y justamente continuar con las reformas y aperturar cada vez más la economía china. Justamente para buscar este nuevo patrón de desarrollo, quiere decir también que está buscando un desarrollo de alta calidad, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Pues justamente más que todo al problema que ahorita enfrenta, ¿no? Con las restricciones que le ha impuesto Estados Unidos, que ahora tiene que buscar pues, ser autosuficiente tecnológicamente. Pero bueno, la primera medida justamente es esa, la autosuficiencia tecnológica, que es lo que busca. 2, acelerar la transición a una economía verde. Y 3, expandir la demanda doméstica. Entonces voy a explicar un poco cómo es que se podría beneficiar Perú, Latinoamérica, especialmente los países que exportan materias primas, ¿no? Con estas medidas. Aunque sabemos que China no va a crecer como antes, pero al menos va a seguir creciendo, ¿verdad? No decreciendo como se ha visto en las proyecciones del Fondo Monetario en el caso de las economías avanzadas. Bien, entonces la primera es expandir la demanda doméstica, ¿no? Como aumentar la clase media, eso es muy bueno, mejorar el sistema de distribución de ingresos, mejorar el sistema de seguridad social. Así quiere China expandir su demanda doméstica. Y también, obviamente, continuar con las reformas, ¿no? Económicas y continuar con la apertura de la economía china. Claro, porque aumentar la demanda doméstica y aumentar, obviamente, la clase media, justamente es esa población que demanda productos con mayor valor agregado, productos alimenticios más sanos, ¿no? Etc. Entonces, también podemos aquí decir, ¿no? Que China había pedido ser parte, ¿no? Del Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, ¿no? Del CPTPP, y esto también confirma que quiere, obviamente, continuar con la apertura de la economía china. Perú, Chile, México son parte justamente de este acuerdo, y actualmente China, ¿no? Tiene tratados de libre comercio con solamente Chile, Perú y Costa Rica. Y justamente Perú viene optimizando el TLC con China desde el 2019, que esperamos pues no se incluye capítulos como comercio electrónico, gobierno digital, entre otras cosas. En este gráfico rápidamente solo decir que América Latina, ¿no? Como ustedes ven, exporta a China cada vez más productos alimenticios, ¿no? Gracias al aumento de la clase media, como les comenté, la cual justamente ha mejorado, ¿no? Su calidad de vida y justamente demandan variedad de productos frescos y preparados, ¿no? Voy a seguir. Justamente acá decir nomás que hay un gran potencial, ¿verdad? China es el segundo mayor comprador de fruta, especialmente. En este caso de los vegetales es el séptimo, porque también China es el mayor productor de vegetales en el mundo, ¿eh? Eso sí. Pero en frutas cada vez está demandando más y eso es una oportunidad justamente si se va a aumentar la clase media, si se va a querer expandir la demanda doméstica, ¿no? ¿Qué le exporta en el caso a China? ¿Qué le exporta a Perú en el caso de los productos agroindustriales? Pues en su mayoría frutas, el 80% como ustedes pueden ver ahí. Y Perú, pues somos los mayores proveedores para China en el caso de blueberries, ¿no? Mandarinas del tipo Wilkins, el tercero en lo que es uvas frescas, el segundo en polvo de tara, el primero en lo que es paltas y el segundo en lo que es quinoa. Bien, el siguiente punto es que cómo busca un desarrollo de tal calidad, también acelerando la transición a una economía verde, ¿verdad? Uno es promover el desarrollo de las industrias bajas en carbono, eso es lo que se dijo en el discurso, ¿no? En el reporte del presidente Xi. Promover el consumo verde, promover un estilo de vida bajo en carbono, ¿no? Acelerar el planeamiento, ¿no? Y desarrollo de un sistema para nuevas fuentes de energía. Y justamente como China busca llegar a la neutralidad de carbono en el 2060, pues ahí hay una gran oportunidad, también obviamente es un gran trabajo que China va a desarrollar
para poder cambiar su sistema energético. Pero justamente los países latinoamericanos son los que más proveen a China de minerales que son justamente importantes para la creación, para la producción, perdón, de, ¿cómo se puede decir? Construcción de parques eólicos, ¿no? Paneles solares, autos eléctricos, baterías, etcétera, ¿verdad? Ya que, bueno, en realidad América Latina sí ha beneficiado del crecimiento económico de China desde un comienzo, ¿no? Gracias a su gran demanda de minerales, que aumentó justamente los precios internacionales. Entonces, en realidad, América Latina cada vez depende más de China en cuanto a exportaciones, ¿no? Aquí en el gráfico podemos ver, ¿no? Sí, rápidamente, de todo lo que China importó en concentrado de minerales desde el mundo en el 2021, Latinoamérica le proveyó el 26%. Y los principales proveedores fueron Brasil, Chile, Perú y México, ¿no? Bueno, para los países latinoamericanos como el Perú, que exportan en su mayoría minerales, ¿no? Justamente productos alimenticios también, que temen las consecuencias, ¿no? De una menor demanda, ahora que se proyectan estas cifras poco alentadoras de parte de los países desarrollados. Como vemos aquí, lo que más nos compra China son minerales, ¿no? Un 48% de todos los minerales que se exporta al mundo, o sea, que Perú exporta al mundo, se va a China. China obviamente es nuestro principal socio comercial. El año pasado el comercio bilateral tuvo una participación del 30% del total del comercio con el mundo. También China nos compra mucha harina de pescado, como ustedes ven, 49%. Y bueno, los principales compradores de justamente frutas, verduras, son Estados Unidos y la Unión Europea, pero como ven, tienen un problema, por ejemplo, en Europa, el problema de la crisis energética, el problema de la inflación, en Estados Unidos también. Entonces, queremos, ¿no? Bueno, no solo depender de China, pero China ofrece una gran oportunidad si se sabe aprovechar, ¿no? Justamente con este cambio de desarrollo económico, ¿no? Luego, solo mencionar que China es un gran inversor para nosotros, para el Perú, ya que Perú, dentro de Sudamérica, es el segundo mayor país que ha recibido, pues, inversiones chinas, ¿no? Después de Brasil. Y, bueno, desde que la empresa china ingresó a Perú, en el 92 hasta la fecha, se han invertido 30.000 millones de dólares. Y esto, según, bueno, cifras que he podido calcular, estos 30.000 millones de dólares significaría un 25% del total de la inversión extranjera directa hecha en Perú. ¿Ok? O sea, es un gran inversor. Pues solo mencionar acá que Perú es parte del Belt and Road Initiative desde abril de 2019 y justamente, bueno, aquí China está invirtiendo en un puerto, ¿no? Para el cual justamente la empresa COSCO Shipping Port tiene el 60% de las acciones de este plan, de este proyecto del puerto. Bueno, también esta iniciativa del Belt and Road es mencionada por el presidente Xi Jinping durante el Congreso y dice que va a buscar que la iniciativa de la Franja y la Ruta también sea de un alto nivel, de una alta calidad, ¿no? Entonces, y bueno, sí, esta empresa, al menos COSCO Shipping Ports, está tratando de cumplir con con todas las demandas en cuanto a medio ambiente se refiere, ¿no? Porque justamente el puerto se va a ubicar en una zona de playa costera, ¿no? Y donde hay biodiversidad. Pero bueno, esto es una gran inversión para el Perú. Va a significar que va a ser un puerto hub, ¿no? En Sudamérica. Bien, y por último, la autosuficiencia tecnológica, ¿verdad? Donde se busca implementar justamente, como se dijo en el discurso, acelerar la implementación de la estrategia de desarrollo enfocada a la innovación. O sea, que el foco de crecimiento va a ser la innovación, se va a invertir mucho en esto.
acelerar la construcción de un sistema de educación fuerte, eso también es muy importante. Mejorar los sistemas para innovación científica y tecnológica, bueno, producir innovadores de primera clase para construir ventajas comparativas, ¿no? Como dicen, tienen talento humano de talla mundial. Bien, solo mencionar aquí, bueno, esto de la autosuficiencia tecnológica, ¿verdad? Un impulsor clave del crecimiento de China, ya me pasé el tiempo, unos 2 minutitos, por favor, disculpen. Bueno, un impulsor del crecimiento de China durante los últimos años, ¿no? Ha sido la utilización de su ventaja comparativa, primero la mano de obra barata, ¿verdad? Pero más recientemente, pues ya tiene un ecosistema de fabricación, ¿no? Muy competitivo, de manufactura muy competitivo. Entonces, esta ventaja le ha permitido a China justamente enfocarse en cosas que pocos países pueden hacer de manera así tan eficiente, ¿verdad? Pero tiene vulnerabilidades estas ventajas comparativas justamente, y uno de esos es la dependencia china al acceso de los mercados occidentales, ¿no? Que absorben justamente más de la mitad de sus exportaciones, y el otro es la dependencia de la tecnológica occidental, ¿no? Avanzada, donde pues China está en desventaja, y esa estrategia de Estados Unidos justamente explota esas dos vulnerabilidades. Bueno, justamente el Made in China 2025, que se lanzó en 2015 para alcanzar la autosuficiencia en al menos 70% de los materiales básicos en estas 10 industrias justamente más avanzadas del mundo, pues ahora China enfrenta medidas y que le ha impuesto a Estados Unidos, pero esto yo creo que China va a redoblar sus esfuerzos, obviamente, para alcanzar su autosuficiencia tecnológica, aunque seguramente va a tomar su tiempo, ¿verdad? Eh, China tiene los medios, es la segunda economía más grande del mundo y, bueno, a la actualidad, según especialistas, China estaría gastando o mejor dicho, invirtiendo en innovación y desarrollo la mitad que invierte Estados Unidos, ¿no? Pero Xi Jinping, el presidente, ha dicho que justamente el motor de crecimiento va a ser la innovación, por lo tanto se va a seguir invirtiendo en el STEAM, ¿no? El famoso STEAM. Yo creo que el hecho también que China desarrolle su propia tecnología va a crear una alternativa para los países en desarrollo que ahora solo cuentan con la tecnología estadounidense, ¿no? Que en las industrias más avanzadas, ¿verdad? Y también creo que eso crearía más competencia, ¿no? Y así se va a reducir justamente los costos de estos productos avanzados. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo funciona esto del Made in China? Bueno, actualmente, por eso les puse este cuadrito de acá, de las principales empresas que reciben subsidios por parte del gobierno chino, ¿no? Justamente este Made in China va a prosperar o está prosperando por los subsidios que le dan justamente a estas empresas, principalmente las que fabrican vehículos eléctricos, las que fabrican chips, pero también les dan financiamiento a las empresas pequeñas, ¿no? Justamente de medicamentos biotecnológicos, eso. Bueno, actualmente China produce alrededor del 21% de los semiconductores en su país, ¿no? Dentro de su territorio y utiliza para su industria, ¿verdad? El resto lo compra empresas coreanas, taiwanesas, que producen en su territorio, pero también importa. Entonces es muy, muy dependiente de la tecnología del extranjero. Bien, aquí, a ver, ya. Quiero terminar solamente diciendo que, bueno, aquí pongo unos ejemplos, ¿no? De la rivalidad que se está haciendo notar cada vez más entre China y Estados Unidos, sobre todo, bueno, que Estados Unidos le quiere poner un alto a China, ¿no? En cuanto a la inversión de su tecnología 5G en Chile, pues en Brasil, ¿no? En Ecuador. Ahí como ven ustedes los ejemplos, ¿no? Han sido justamente en los recientes 2 últimos años. Y en muchos de estos casos, como ven Chile, por ejemplo, ¿no? Rechazó a las empresas chinas, en el caso, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la licitación para pasaportes, les dieron la excusa de que iba a chocar con su política que tienen con Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo un tema ahí, y bueno, se ve una creciente rivalidad. Bueno, eso sería todo, disculpen la demora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Ignacio,
Villagrán. Ignacio es coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático de nuestro instituto, director del Centro de Estudios Argentina-Chile de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue becario postdoctoral de CONICET entre 2016 y 2018. Es profesor adjunto de la materia Problemas de Política Internacional e investigador docente a cargo de la materia Historia de Asia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas por la Universidad de Michigan, especializándose en Historia de China. Obtuvo su maestría en Estudios de Asia y África, China, con especialización en China, en el Colegio de México, y su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, adelante, Ignacio. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias tanto a Priscila como a María por sus presentaciones y a quienes nos acompañan hoy en esta presentación. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, la idea era recuperar un poco algunas de las cuestiones que nos deja este 20º Congreso del Partido Comunista de China. Una breve referencia a que nuestros inicios en el Grupo de Estudio del Este Asiático, nuestra primera publicación, si se quiere, conjunta, fue un reporte también de coyuntura, en los cuadernos de coyuntura del Instituto, sobre el 16º Congreso del Partido, hace ya 20 años, ¿no? Entonces, es interesante pensar que tuvimos esta continuidad, digamos, más allá de las temporalidades, y bueno, quizás la idea es recuperar estas presentaciones del día de hoy para pensar un próximo cuaderno de coyuntura para comienzo del año que viene. Así que bueno, voy a hacer una presentación nada más que porque muchos de los nombres o las situaciones que mencionamos a veces no son familiares para quienes no están especializados y especializados en China. Digamos, fácilmente así mencionar que hay como 5 generaciones de dirigentes en China, ¿no? Desde Mao, pasando por Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y actualmente Xi Jinping, ¿no? Y que en las últimas, digamos, 3 generaciones de dirigentes, ¿no? O sea, la de Jiang Zemin, la de Hu y la de Jiang, y la de Xi Jinping, perdón, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, se había de alguna manera planteado una normalización de los plazos para permanecer en el máximo órgano de poder del partido, que es el Comité Permanente del Buró Político, ¿no? Es decir, en ese sentido se habían, digamos, establecido términos tanto por edad como por ciclos para el recambio, ¿no? Y desde 2018 se anticipaba que Xi Jinping, digamos, tenía pensado no cumplir con esa regla de 2 mandatos, que es lo que efectivamente se terminó de corroborar en esta última, digamos, en este último congreso del partido. A ver, estoy intentando pasar de página, ahí está. La tercera generación de dirigentes, como digo, fue este punto de quiebre, la institucionalización del partido. Yo después voy a poner a disposición las diapositivas, no quiero demorarme mucho, pero quizás el aporte más significativo a esta tercera generación fue justamente la idea de que el partido iba a representar, digamos, no solo a la Alianza Obrero Campesina, sino que también iba a representar elementos de la cultura avanzada de China y de las fuerzas productivas avanzadas. Y acá entra un poco esto que señalaba Priscila al comienzo, ¿no? Es decir, esta idea de que China, la República Popular China, revaloriza su pasado, digamos, y su historia y sus trayectorias como potencia cultural, como civilización, digamos, con una continuidad significativa, y algo que también mencionaba María, que tiene que ver con digamos, las ventajas de la reforma de apertura y pensar, ¿no? Es decir, esta incorporación de miembros de las élites empresariales a la estructura del partido, ¿no? Esto es un poco la idea. Acá, obviamente, todo esto se hace, es la tercera generación de líderes de China, todavía tiene esta presencia que es la de Deng Xiaoping, que si bien no está ocupando formalmente cargos en el Estado, ni en digamos, y participa, digamos, del partido como miembro de su comité central, pero no tiene digamos, los puestos dirigentes. Sí es la figura más relevante, y esto se ve muy claramente en el 92 cuando Deng hace su inspección al sur para ver justamente cómo estaban avanzando las distintas locaciones en lo que era el proceso de reforma de apertura, sobre todo lo que eran las zonas económicas especiales. Entonces, esto para plantear que China desde hace muchos años tiene un objetivo claro de desarrollo económico, que obviamente se interpreta a partir de la noción de socialismo con características chinas, que tiene que ver con dejar atrás las ideas de, digamos,
de autosuficiencia extrema y de, digamos, equidad en la pobreza, y decir, bueno, necesitamos desarrollar las fuerzas productivas como el principal motor de crecimiento, ¿no?, del país. Y acá mencionar un poco cómo funcionan los congresos del partido y lo que son las transiciones, ¿no?, es decir, de una generación de dirigentes a la siguiente. Acá podemos ver que en lo que va a ser el 15º congreso del partido, la tercera generación ya está dando pie a el ingreso de la que va a ser la cuarta generación, ¿no? Entonces, vemos que en la composición del comité permanente de este Politburó ya aparece Hu Jintao, ¿sí?, como número 5 en ese orden de líderes, es decir, el Partido Comunista tiene un ranking, digamos, de estas figuras, y aparece que va a ser el número 1, ¿no?, es decir, ya como número 5 en el 15º Congreso. Y esta es una transición muy ordenada y muy, digamos, muy previsible, con mucha, digamos, con mucha institucionalidad, es decir, justamente lo que se logra en este paso digamos, emergente, justamente era esta normalización, mostrar que se podía, digamos, anticipar, se podían coordinar todas las medidas para generar una transición ordenada, ¿no? Entonces, Hu Jintao inicia, digamos, su mandato, va a ser elegido presidente en 2003, no en 2002, es un error, es secretario general del partido en 2002, y luego en 2007 se lo va a reelegir como secretario general del partido por 5 años más, en 2008 como... acá una salvedad, ¿no? Es decir, una aclaración. En China, digamos, el partido está por encima o por fuera de la institucionalidad estatal, ¿no? Es decir, el partido, como mencionó de alguna manera Priscila, controla, dirige, normatiza de lo que van a ser los lineamientos del Estado, es decir, de la República Popular, del gobierno de China, ¿no? Entonces, ocupar esos dos, digamos, tres cargos en verdad, que es secretario general del partido, presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista, son fundamentales para marcarse como líder. Y acá la consolidación del sexto congreso del partido, donde justamente lo que se hacía era mantener una especie de equilibrio entre distintas fuerzas al interior del partido. Desde afuera, es decir, los analistas, cuando seguimos lo que es las distintas, digamos, nombres que circulan para ver cómo se va a componer el comité permanente, se asocian a distintos liderazgos, a redes de patronazgo, a trayectorias dentro del partido, ¿no? Y lo otro que me interesa marcar es que dentro de este comité permanente, en general, las figuras que componen este comité se van también a especializar en ciertas áreas, ¿no? Es decir, cuando Priscila hablaba y mencionaba a Li Qiang como Ángel, habría que aclarar, digamos, cuáles son sus trayectorias o cuáles son sus formaciones y cómo acceden a ese comité permanente. Entre ellos, digamos, el que me interesa resaltar es la figura de Wang Huning, que es un intelectual, es decir, era una figura, digamos, profesional que entra máximo de uno del partido por ser justamente la figura que está a cargo de pensar la ideología y las formas de expresar la ideología de las transformaciones de China en el siglo XXI, ¿no? Y acá una cuestión significativa de la cuarta generación que le va a dejar a la quinta, que es la idea de equilibrar lo que habían sido las grandes transformaciones de los 90 y comienzos de los 2000, habían dejado grandes desigualdades, ¿no? Y va a haber toda una serie de programas para modificar esas desigualdades bajo el concepto de una visión científica del desarrollo, ¿no? Es decir, que se tenía que plasmar en un desarrollo de una sociedad armoniosa. Estos son como precedentes de lo que ocurrió ahora, ¿no? Y acá sí me interesa marcar que en el 17º Congreso, que es la segunda, digamos, el segundo mandato de Hu Jintao, ya aparecen dos figuras que van a ser centrales en la quinta generación dirigente, que son Jiang Zemin y Li Keqiang, que están ahí marcados en rojo, ¿no? Ahí la idea también de esta transición entre lo que va a ser el cuarto y el quinto, la quinta generación de dirigentes, con la excepción de Chow Yong-kang, que ahí lo marqué en amarillo, que va a ser una figura que está, digamos, aquí marcado con el cursor, em, va a ser una figura que va a caer en desgracia y va a ser investigado por caso de corrupción. El resto, digamos, va a mantener una línea y una idea de armonía y transición ordenada. La figura de sí, vamos a ver que va creciendo paulatinamente, ¿no? Es decir, en estos últimos 10 años,
va a adquirir cada vez mayor autonomía. Él viene de un grupo al que se le conoce como los pequeños príncipes o los príncipes rojos, según según las denominaciones, que es digamos, son hijos de altos funcionarios del partido que habían servido en los gobiernos anteriores, ¿no? Sobre todo que habían estado asociados a la figura al liderazgo de Deng Xiaoping, ¿sí? Aquí, como les decía antes, ¿no? Una de las fuertes ejes del liderazgo de Xi, y esto vuelve a la presentación de Priscila, es mostrarle a su pueblo que él estaba muy al tanto de que una de las principales demandas era la de combatir la corrupción, ¿no? Es decir, en ese sentido, el partido se autodisciplina, es decir, contra un sistema que nosotros estaremos acostumbrados digamos, de checks and balances, diría la teoría política anglosajona. La idea aquí es el partido es su propio contralor, ¿no? Es decir, a partir de sus distintos órganos se controla a sí mismo y el liderazgo retoma, digamos, esas demandas sociales y las traduce en políticas públicas. Una de ellas fue la fuertísima campaña anticorrupción que le ganó a Xi Jinping una admiración muy notable, digamos, tanto dentro del partido como en la sociedad en general, ¿no? Y aquí, bueno, el Congreso, el Comité Permanente, digamos, que se elige en el 19º Congreso, va a dar cuenta de algo que les decía que resultaba problemático, que es que Xi Jinping no elige o no, ninguno de los integrantes de este nuevo Congreso tenían potencial de ser futuros sexta generación de dirigentes, ¿no? Líderes de una sexta generación de dirigentes. Entonces, con la modificación de la Constitución en 2018, que es así, tenía formalmente un plazo digamos, de 2 mandatos presidenciales. Esa fue modificada, la Constitución de la República Popular China. Se empezó a anticipar, es decir, estos dos elementos, es decir, la composición del 19º Congreso y la modificación al año siguiente de la Constitución daban cuenta de la continuidad de sí, ¿no? Acá vemos, si ampliamos un poco lo que es no solo el Comité Permanente, sino también el BICO, que van a pasar a integrar el nuevo, digamos, Comité Permanente en el 20º Congreso, ¿no? Y lo que es cierto es decir, China ahora está en un periodo que podemos considerar entre centenarios, ¿no? Entre el centenario del Partido Comunista de China el año pasado, en mayo del año pasado, y en la República Popular China en octubre del 49, ¿no? Acá es donde Xi Jinping quiere dejar claramente, digamos, pautados cuáles van a ser los pasos a seguir para consolidar este liderazgo y este ascenso pacífico de China. Obviamente tiene una serie de cuestiones problemáticas a enfrentar, entre ellas, digamos, la situación con geopolítica mundial, es decir, sobre todo con la competencia estratégica con Estados Unidos. Hay un fuerte apoyo a nivel interno, es decir, de la figura de Xi Jinping, es decir, sobre todo por lo que han sido las políticas de combate a la pobreza, combate a la corrupción. China en 2021 declaró el fin de la pobreza extrema, lo cual era un logro, digamos, muy esperado. Y por otro lado, porque tiene, digamos, un carisma, un liderazgo carismático, digamos, casi de manual beberiano. Es una persona que tiene un contacto directo con el pueblo, que esto lo hablamos muchas veces, es decir, hay una inundación y aparece, ¿no? Es decir, en la zona digamos, del desastre, arremangándose los pantalones y trabajando con los equipos de ayuda, se va al medio del campo, digamos, para los argentinos sería, no sé, como el impenetrable, y se va a tomar, digamos, su té con los campesinos. Es decir, tiene una muy clara idea de cómo su personalidad afecta, digamos, sus acciones afectan también la percepción de su liderazgo, ¿no? Em, y ahí también hay políticas concretas que dio resultados, por un lado, mejorar las condiciones de vida público, empezar a adaptar lo que van a ser las líneas de esta disputa hegemónica en el siglo XXI, ¿no? Aquí simplemente voy a pasar un poco la más problemática de las, digamos, causas que plantea este Congreso del Partido. Tiene que ver con la reunificación de Taiwán. Es decir, para China sabemos que la isla de Taiwán es parte inalienable de su territorio. Eso podemos después discutirlo cómo se conceptualiza históricamente. Y ese va a ser uno de los puntos más conflictivos, junto con el de la disputa hegemónica con Estados Unidos. Y acá sí me gustaría cerrar con una idea central, que es para la lectura que se hace del Partido Comunista de China, de este 20º Congreso, que hay una continuidad, ¿no? O sea, hay, digamos, rupturas, modificaciones, pero no son
no son desviaciones, ¿no? Son modificaciones que mejoran el liderazgo del partido a lo largo de los años y hay una tendencia, digamos, sobre todo en los últimos 45 o 50 años, a notar que las condiciones materiales de la población han ido incrementando, ¿sí? Que China ha ascendido en lo que eran distintos indicadores de desarrollo a nivel global y con eso, digamos, se sustenta en gran medida o se justifica, se legitima el liderazgo del partido, ¿no? Eso también lo podemos poner en discusión. Acá hubo un evento también que siempre lo menciono así como dato de color, digamos, qué pasó con Hu Jintao, cómo funciona la lógica del partido y los liderazgos. Eh, Hubo muchas lecturas, de eso también lo vamos a poner en discusión, pero sobre todo esta cuestión de, digamos, de marcar de alguna manera la salida de un líder. Aquí la agencia oficial decía, bueno, era que no se sentía bien y lo acompañaron a descansar a una sala contigua y luego se mejoró. Es muy difícil saber lo que pasa más allá de los reportes, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, la suerte de que eh, los institutos de estadística de China son muy cuidadosos en el seguimiento de sus indicadores de desarrollo, pero por otro lado tenemos, digamos, esa es nuestra única fuente de acceso, ¿no? Es decir, a lo que pasa, es decir, son fuentes oficiales o especulaciones que se hacen desde fuera de China, ¿no? Lo cierto es que el nuevo comité permanente, es decir, se forma, digamos, un liderazgo muy fuerte en la figura de Xi Jinping. Hay dos figuras que acompañan, digamos, del comité anterior, una de ellas Wang Huning, que les mencionaba antes, y el otro es Zhao Leji. Y vamos a esperar, digamos, por los próximos 5 años, un liderazgo fuerte de Xi Jinping, a menos que medie algún tipo de problema mayor, que va a ser, como lo dice la misma constitución del partido, es decir, va a ser la figura núcleo, su pensamiento está incorporado, es decir, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era, está incorporado a la constitución del partido. Entonces es una figura que tiene, como decía antes, ¿no? Este liderazgo carismático, este poder político muy marcado y digamos, y una centralidad ideológica que va a marcar los próximos 5 años. Con eso quiero dejar de compartir pantalla y dejar, digamos, abierta la ronda de preguntas y respuestas en este desayuno que tenemos acá en el Instituto Gino Germani. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muy interesante. Primero, ofrezco que vuelvan a tomar la palabra Priscila y María, y después pasamos a las preguntas. Los que tengan preguntas pueden ir levantando la mano, así voy anotando y... Y si bien entendí el orden, hago como una retroalimentación, ¿verdad? Sí, De los puntos que me encantaría destacar de la presentación de Ignacio es precisamente la cuestión de una política exterior más asertiva, ¿no? Precisamente creo que todos los analistas que estamos ávidos de conocer más la postura que Xi Jinping tomará en torno a estos grandes problemas que está enfrentando en el contexto del ordenamiento internacional, pues es específicamente la postura hacia lo que llama Xi Jinping el bullying de Estados Unidos, ¿no? Y creo que ya con esas acotaciones que hace Xi Jinping en el reporte, me parece que vemos la línea que continuará, ¿no? Ya en su pasado mandato vimos lo que nunca habíamos observado, que es la diplomacia de los guerreros lobo, como les llama, que es un ejemplo claro de cómo pues China ya está no solamente construyendo su discurso de política exterior, sino reaccionando de una manera coherente con las capacidades económicas y políticas que tiene en la arena internacional. En ese sentido, creo que también hace mención el reporte directamente a la cuestión de Taiwán, precisamente en respuesta a pues aquellas menciones que hizo el gobierno de Joe Biden cuando justo inició el periodo en Estados Unidos de pues cómo Estados Unidos iba a abanderar la cuestión de la defensa de los derechos humanos, perdón, en el mundo como uno de los
de los principios fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que los grandes líderes de estas potencias están precisamente poniendo el dedo en la llaga y haciendo presente pues una política exterior más que asertiva. Y esto nos da una muestra de cómo el gobierno de Xi Jinping está consolidando esta figura, sí, de gran potencia internacional, defendiendo a capa y espada, pues el interés nacional, ya lo dijo Ignacio en su momento, como la cuestión de la soberanía nacional está en las entrañas históricas de la conformación del sistema partido o del Estado partido que es China, ¿no? Entonces, yo, repito, como estudiosa del poder suave, pues me iría con estas cuestiones de las grandes contradicciones internacionales que advierte el gobierno de Xi Jinping para el futuro próximo, puesto que pues se contextualiza, ¿no? En esta coyuntura de conflicto con Estados Unidos y más que con Estados Unidos, con todo el sistema de alianzas de Estados Unidos, ¿no? Y creo que relacionándolo con la presentación de la profesora María, la cuestión en América Latina es fundamental, ¿no? Como todos estos mecanismos de cooperación económica van a incidir como un instrumento para pues atraer aún más a los países como Chile, Perú y Costa Rica, que tienen tratado de libre comercio con China, a su esfera de influencia y tratar de impedir que de alguna u otra forma se alineen directamente a una postura estadounidense en la cuestión de los derechos humanos. Si bien es cierto que América Latina ha tenido tradicionalmente, si es que podemos llamar a América Latina como una entidad homogénea, ha tenido tradicionalmente una postura de activismo no alineado con Estados Unidos, pues vemos que los países en la región pues están teniendo esta dinámica más presente, ¿no? Esta dinámica de tratar de negociar con estas grandes potencias, China y Estados Unidos, la postura que puedan llegar o no a tener en torno al conflicto en el reordenamiento internacional. Entonces, me parece que la interdependencia ha jugado un papel fundamental para los países en América Latina, pero también para China y Estados Unidos, porque reconocen a los países latinoamericanos como actores claves en todo este proceso de negociación en el reordenamiento internacional. Entonces, encantada, muchas gracias. Gracias, Priscila. Bueno, María. Bueno, excelente la intervención de la colega Priscila. Bueno, yo más que todo mi presentación fue a nivel de beneficios económicos, ¿no? Pero sí, y yo creo que, como dice Priscila, pues China cada vez tiene una imagen más asertiva en el mundo y es como se proyecta, ¿no? Como un líder en la defensa justamente de la globalización, del multilateralismo. Justamente hace tiempo hicieron una encuesta, ¿no? Donde preguntaban, ¿no? ¿Qué países están más de acuerdo con la globalización? Y justamente eran Vietnam y China, ¿no? Que se han favorecido mucho de esta reubicación, ¿no? De los factores de producción gracias a la globalización, ¿no? Y los que menos les gustaba la globalización o los que menos apoyaban la globalización justamente eran los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos principalmente. Pero bueno, el mundo, como dijo el presidente Xi al final de su discurso del 20º Congreso, justamente en el discurso de apertura, ¿no? Dijo, China no puede crecer aisladamente del mundo, ¿no? Y el mundo necesita a China para crecer, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? El ganar, la prosperidad común, ¿verdad? Todos estos
todo esto que China ha anunciado, al menos en la parte económica, ¿no? De cuál va a ser su ruta para los siguientes 5 años, pues presentan justamente oportunidades, como dije, para Latinoamérica, aunque China ya no va a crecer como antes, ¿no? Pero nuestra dependencia justamente con China, al menos los países de Sudamérica, es bastante, ¿no? Sobre todo por las exportaciones de materias primas. Pero justamente creo que tenemos, ¿no?, que diversificar nuestra canasta, ¿no?, de países donde exportamos. Asia, como ustedes han visto en el cuadrito que les mostré, van a ser los países que más van a crecer. También, bueno, aunque China ha dicho que va a abrir más su economía, ¿no? Es verdad que ya no posee, pues, ¿no?, de esa ventaja comparativa de la mano de obra barata. Y ahora muchas empresas obviamente se están yendo justamente a la asociación, a los países, ¿no?, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Pero China está trayendo igual, va a mejorar justamente su lista esta de sectores prohibidos para la inversión extranjera, la va a abrir, como justamente también mencioné, quiere ser parte del CPTPP, ¿verdad? Entonces China quiere mejorar justamente su desarrollo, ¿no? Mejorar como país, que su país siga siendo atractivo a las inversiones, obviamente. Pero justamente China, ¿no?, como por lo mismo que quiere llegar a esa suficiencia tecnológica, va a traer justamente inversiones de esos sectores, ¿no? De esos sectores. Bueno, yo creo que, solo para terminar, decir que sí, yo creo que justamente la relación con América Latina y China va a crecer, ¿no? Estados Unidos no puede ofrecer lo que ofrece China en términos económicos. China, bueno, se pueden ver proyecciones, ¿no?, de algunas de estas empresas o del Fondo Monetario, perdón, del Banco Mundial, etcétera. Se pueden proyecciones de que China, pues, va a seguir demandando justamente materias primas de todas maneras, y también obviamente productos alimenticios, ¿no? América Latina tiene mucho de esto, y justamente somos, pues, ¿no?, economías complementarias. Así que yo creo que China, pues, tiene un gran mercado, es muy atractivo, su mercado es un gigante. Y justamente lo que China nos ofrece, aparte de su mercado, es su poder económico para invertir en justamente en sectores clave, ¿no?, para ser más competitivos en nuestras exportaciones, para poder de repente comunicarnos más dentro de nuestra región a través de proyectos de infraestructura, etcétera, ¿no? Ellos tienen la capacidad económica y tienen también la experiencia, ¿no?, con sus empresas que se han vuelto también muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y yo creo que, bueno, como dije, en resumen, Latinoamérica y China se necesitan, y creo que que la relación va a crecer porque es algo natural, ¿no? Ambos se necesitan. Gracias. Gracias, María. Bueno, Ignacio. Bueno, muchas gracias. No, yo simplemente, digamos, de alguna manera destacar la complementariedad de los temas que se trataron, ¿no? De las visiones, ¿no? Es decir, tanto Priscila hablando desde la perspectiva de lo político, pero sobre todo la política exterior y la política cultural, María concentrándose, ¿no?, es decir, en cuestiones que tienen que ver con lo económico y con las perspectivas, digamos, comerciales de América Latina, con China en particular. Y bueno, yo que quería concentrarme básicamente en lo micro, si se quiere, es decir, en la dinámica del Congreso del partido en sí, ¿no? Es decir, de cómo funciona la elección de líderes y qué significa, digamos, esta renovación del mandato de Xi Jinping. Sí me quedo con esta idea de María en cuanto a lo que es la capacidad, digamos, o la posibilidad de que América Latina, nuestros países, digamos, en América Latina puedan aumentar las acciones y aumentar el valor agregado de las exportaciones a China. Ese es un desafío, ¿no? Es decir, diversificar y agregar valor
es parte de una, digamos, de lo que son las políticas de desarrollo soberano en cada uno de los países y se negocian obviamente con China como un actor, como una contraparte digamos, que no es fácil, ¿no? Es decir, que contra cualquier discurso así romántico de que, bueno, ¿no? Es decir, nos ofrecen oportunidades de ganar, ganar, bueno, ganar, ganar se negocia, ¿no? Es decir, es un ámbito de disputa como cualquier relación comercial o política, ¿no? Entonces ahí justamente hay que confiar en cuáles son las articulaciones internas que permiten aumentar, digamos, la capacidad de nuestros entramados productivos, agregarle valor y salir, digamos, de lo que son las fórmulas digamos, de exportación de bienes primarios y también, de alguna manera, negociar todo lo que son más que inversiones, es decir, que las hay, también el financiamiento internacional. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Argentina hay una diferencia muy grande, esto lo hemos tratado en varias de las discusiones, quizás acá Nico también puede aportar de ese sentido, entre lo que es, ¿no? Es decir, inversión y lo que es un financiamiento, ¿no? Es decir, los financiamientos, digamos, de alguna manera son muy necesarios para un país en la situación de Argentina, vienen de China porque, digamos, Argentina casi tiene bloqueado acceso a otras fuentes de financiamiento internacional, pero bueno, en ese sentido, bueno, analizar, ¿no? Costos y beneficios de llevar adelante este tipo de políticas. Y con respecto a lo que mencionaba también, ¿no? Es decir, María, es decir, los sistemas, digamos, de alianzas de Estados Unidos, ¿dónde va a caer Argentina? Que ha sido discusiones con colegas en ámbitos de discusión de la política argentina, sí, distante entre estas dos potencias, desde ya que tiene que mantenerse, digamos, neutral, entendemos que no debe entrar en una disputa tomando partido por una u otra de estas potencias, pero sí quizás entender, ¿no? Y esto lo hemos dicho en otros foros, que no necesariamente eso tiene que decir, que tiene que significar que seamos equidistantes, ya que hay una complementariedad económica de nuestro entramado productivo con China y hay una, digamos, hay una afinidad en distintas cuestiones en foros internacionales que nos acercan más a China que a Estados Unidos, ¿no? Es decir, sin confrontar innecesariamente, pero sí, digamos, teniendo en cuenta cuáles son digamos, las oportunidades concretas que plantea uno u otro estado para nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, con eso cerrar y quizás darle la palabra a los siguientes colegas que pidieron la palabra, no sé si Martín, Nico, no sé si alguien más estaba ahí, pero bueno, otra Bueno, vez agradecerles a Priscila y a María por su disposición para acompañarnos en este desayuno, que es mucho más temprano en México y en Perú que acá en Argentina, así que otra vez les agradezco el haber madrugado para acompañarnos. bueno, gracias Ignacio. Yo digo algo o hago una pregunta, ahora te dejo María retomar, pero lo último estaba diciendo Ignacio me da pie para la inquietud con la que estuve escuchándolos. En primer lugar, para nosotros particularmente en Argentina, pero entiendo que en toda la región, nos resulta muy sorprendente el horizonte temporal con el que se toman las decisiones en China. Nos resulta sorprendente cómo, no sé, el 2049 es un objetivo de planificación y de una planificación que se ve compleja, sofisticada. Ahora, la pregunta sería, ¿hasta qué punto consideran ustedes que China está dispuesta a jugar fuerte en el reordenamiento internacional, en la competencia entre potencias a nivel internacional? Porque, bueno, Ignacio recién estaba planteando esta idea de mantener cierta neutralidad, que puede significar más proximidad o menos con algunas de las potencias, pero creo que hay un conflicto que tiene características bastante más salvajes en alguna medida, y la pregunta es qué lugar va a tomar China y hasta qué punto China está dispuesta a tomar una serie de decisiones que son las que se van a poner en juego para realmente definir el reordenamiento mundial. En este punto, una primera pregunta puede ser si el soft power es una convicción o es una estrategia
una estrategia de posicionamiento inicial, una suerte de lobo con piel de cordero. En segundo lugar, ¿cuál creen ustedes que es la estrategia económica de China para posicionar su economía a nivel global? Si eso va a implicar un desafío al dólar como moneda de reserva y de comercio internacional, que sin dudas, que si lo pretende hacer, va a encontrar, bueno, una oposición muy fuerte. Recién, no recuerdo si fue María o Priscila, no, María creo que fue, comentaba que Estados Unidos le propuso pagar la deuda a Ecuador a cambio de que no incorpore la tecnología de China, de Huawei, en el 5G. De esos ejemplos hay cientos, ¿no? Donde Estados Unidos va por todo y juega su presión política para reposicionarse y para mantener su hegemonía. De lo inverso, no hay tantas muestras. Y doy un último ejemplo, aunque podríamos hablar mucho más. Argentina hace relativamente poco tiempo enfrentó una negociación muy compleja con el Fondo Monetario en un contexto que me pareció que mostraba cierta desorientación en torno a sus alineamientos internacionales. Intentó transitar tal vez en ese equilibrio al que se estaba refiriendo Ignacio recién, y buscando ciertas opciones a nivel internacional para poder resolver la cuestión del endeudamiento con el Fondo Monetario, que era un endeudamiento muy complejo y lo sigue siendo y nos condiciona seguramente por lo menos una década. Ahora, en ese escenario, la respuesta de China fue: arreglen primero con el Fondo Monetario y después discutimos nuestras relaciones económicas, ¿no? Que me parece que no era lo que estaba en la cabeza de algunos actores locales, porque justo en ese momento, bueno, se produjo la visita del presidente a China luego de una recorrida también compleja con una primera parada en Moscú justo antes del inicio de la guerra. Entonces, bueno, un poco las preguntas van por ese lado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro del posicionamiento de China a nivel internacional? ¿Hasta qué punto China va a tomar decisiones un poco más drásticas? Porque disputar la hegemonía norteamericana en algún momento significa tomar esas decisiones. Gracias. Gracias, Martín. Martín. Bueno, me parece, perdón, Nacho. No, perdón, Priscila, no sé si te parece, Nico creo que también había levantado la mano, quizás podemos sumar las preguntas y después hacer una respuesta. No sé si alguien más, yo vi a Nicolás, pero no sé si había alguien más. Nico, no sé si querés mencionar vos así, como condensamos las preguntas y las reflexiones como la que hizo recién Martín y después contestamos para también economizar el Sí, tiempo. gracias. Saludo a todos, sobre todo a María, Priscila, excelente escucharlas, tantas cosas, pero para ser breve y para complementar las preguntas, sobre todo de Martín, me gustaría que haga una reflexión del Mercosur. Ambas son académicas de países que tienen una inserción en el comercio mundial y un vínculo comercial y de soft power con China diametralmente diferente al que tenemos nosotros en el Mercosur. Entonces, aprovechar que ya introdujeron varios temas para poner la variable Mercosur en el debate. Gracias. Nadie más había levantado la mano, ¿no? Creo que, o alguien más tiene alguna pregunta o comentario, así la sumamos antes Yo de... tenía como una curiosidad, es algo chiquitito, de Dale. coyuntura, muy de coyuntura, que era como cómo se sumaba a todo esto que vienen hablando, la reunión que tuvieron el otro día allí con Biden. Eso me generaba como, se vienen hablando muchas cosas hoy y como que pasó esto hace unos días y me interesaba como cómo se podía entender esa señal geopolítica a la respuesta. Gracias. Dale, gracias, Juan Fermín. No sé si Julián, querés hacer una pregunta, ahí vi que estaba activado el micrófono, pero no sé si... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me ven? No me ven, ¿no? no te Bueno, vemos. no sé qué pasa con la cámara, pero bueno, mejor porque no estoy muy peinado.
No, dos cosas capaz, no tanto de coyuntura. Una tiene que ver con esto que vos señalabas, que, bueno, en la actual generación, como hijos de príncipes, ¿no? ¿Cómo se conforma hoy la élite en el poder en China, ¿no? Y es una élite que se reproduce de algún modo a sí mismo o tiene vasos de comunicantes y renovación con distintos sectores de la sociedad civil en China, cualquiera sea el significado de eso. Y la segunda, que no es de coyuntura, tal vez de estructura, pero capaz no deja de llamar la atención, es cuál es el lugar de la mujer en la política china y en esa elite, ¿no? Por lo menos no vi ninguna en las fotos que pasó ahí, que pasó Nacho. Eso nada más. Bueno, ahora sí, no sé si les parece, Martín, que hagamos en orden, recoger algunas de estas cuestiones o en conjunto. Sí, como Otra vez quieran. Priscila, María y Leo. Dale, genial, gracias. Ah, ya, empiezo yo, ¿verdad? Ok. Am, a ver, se mencionó sobre la estrategia económica de China, ¿no? A nivel global. Lo que decía la internacionalización del yuan, ¿verdad? Y la presión política en América Latina. Bueno, uno, la estrategia económica de China a nivel global, ¿no? Para contrarrestar estas restricciones que le está poniendo Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como les mencioné, China invierte mucho de su PBI un gran porcentaje de su PBI en lo que es innovación y desarrollo, pero ya como les mencioné también en mi presentación, va a poner énfasis en fortalecer el sistema educativo, quiere sacar justamente innovadores de primer nivel, ¿no? Que compitan a nivel mundial. Pero justamente hablando de esto de qué cosa está haciendo China o qué va a hacer China, ¿no? Para de repente como que paliar un poco este tema de que no tiene acceso a los semiconductores, por ejemplo. Ya China lo veía prever, no sé, ya lo estaba previendo en realidad, que ese tipo de guerra tecnológica se iba a presentar. ¿Y por qué les digo eso? Porque encontré justamente unas noticias de 2019, justamente del Nikkei Asian Review, donde dice que desde el 2000 China viene atrayendo, ¿no? Ingenieros de Taiwán, justamente de estas empresas de semiconductores. Los viene atrayendo como les paga pues mucho más, le das muchos más beneficios, cosa que pues Taiwán no puede, ¿no? Hacer igual que China. Sin embargo, bueno, eso lo viene siendo desde el 2000, como le digo. Y justamente aquí se nombran algunas personas que se han pasado, ¿no? A China continental a trabajar allá. Pero ya Taiwán, pues no, en este año, en el 2019, ya puso como que restricciones, penalidades a los contratos con estos ingenieros, ¿no? Que no pueden irse, ¿no? Y dejar la empresa. Bueno, porque eso sería robo de propiedad intelectual y bueno. Ahora, Estados Unidos sí que está, pues, poniendo énfasis en justamente, bueno, porque lo ha iniciado él también, este país, la guerra comercial, ¿no? Entonces, justo veía que Estados Unidos en una acta que se ha aprobado en el Congreso va a invertir 290.000 millones de dólares, ¿no? Para lo que es para innovación y desarrollo. Y justamente para mejorar, ¿no? La tecnología de los semiconductores y ser siguiendo una potencia en esto, ¿no? Ahora, no solamente eso, va a dar también, dice, subsidios a las empresas estadounidenses que justamente producen fuera, ¿no? En China, en los países del ASEAN, para que regresen a su país, ¿no? A Estados Unidos. O también para o justamente, ¿no? Justamente atraer esas empresas de vuelta al país para que ojalá no se haga, pero parece que todo indica que va a ser eso, ¿no? Al parecer,
que se van a generar dos cadenas de suministros independientes en un futuro. Y ahí justamente, bueno, pues Estados Unidos, los aliados europeos, Japón, bueno, y el otro obviamente China, que sería con Rusia, no lo sé con qué otros países porque también tiene disputas con ese tema del mar del sur de China, ¿no? Con los países del ASEAN, pero parece que se va a formar dos bloques económicos y dos cadenas de suministro. Y bueno, esperamos como Latinoamérica mantener la neutralidad, ¿no? Y justamente actuar de acuerdo a nuestros intereses. ¿Sí, Nico? Nada, solo quería aplaudir porque me pareció muy bien lo que habías dicho y eso tiene impacto real en Argentina, pero apreté mal el icono. Allá. Gracias. El otro tema es la internacionalización del yuan. Bueno, yo creo que como mencionó Ignacio, ¿no? Países como Argentina que tienen problemas para acceder, ¿no? al financiamiento internacional, le viene bien la internacionalización del yuan, ¿no? Para el comercio, para la inversión, ¿no? Solo con China, obviamente, ¿no? Solo con China. Porque no, por al menos Perú, ¿no? Por ejemplo, Perú sigue, el comercio es en dólares, ¿no? Y la mayor parte del comercio mundial es en dólares también. Y entonces, ¿qué pasa? Que el dólar, como ustedes saben, es de libre conversión, se usa en todas las transacciones en el mundo, ¿no? Es libre, como digo, y controla su sistema monetario. Entonces, por ahí, la internacionalización lleva mucho trabajo, como el presidente Xi Jinping en su discurso, la internación del yuan va a ser de manera ordenada, o sea, va a ser despacio, no va a ser de golpe, obviamente. Bueno, China siempre ha controlado su moneda hasta ahora, pues, ¿no? Y en cuanto a la presión política en América Latina, bueno, yo solo les pongo un ejemplo, ¿no? Que es de que en el caso de Brasil, por ejemplo, me sorprendió que, bueno, Bolsonaro siempre ha sido aliado de Trump, ¿no? Hasta cuando estuvo eh, de presidente de Estados Unidos. Y justamente como era aliado, ¿no? Pues no quería, ¿no? Que se instalara la tecnología 5G en China, pero y buscó, dice, opciones legales para contrarrestar, para prohibir a Huawei que invierta justamente en esa tecnología en Brasil. Pero se interpusieron incluso dentro de su partido, de su gobierno, muchas personas, porque habían intereses, ¿no? Lo que pasa es que, no en el mal sentido, sino que muchas empresas, dice, de tecnología usaban aparatos de Huawei y que si hacían esto, pues de prohibir que siga la empresa Huawei invirtiendo en lo que es tecnología 5G o etcétera, iba a generar pues pérdidas económicas, ¿no? Peleas también judiciales, penales, no sé, porque hay una serie de legislación, bueno, que no entiendo mucho, pero iba a haber problemas, le dijeron, ¿no? Lo presionaron a Bolsonaro y al final dijo, no, ya que sí, y justamente hace poco la empresa Huawei, no me acuerdo el nombre, pero va a crear una ciudad ¿cómo se llama? En Brasil, que se va a llamar la ciudad 5G. Así que eso va a estar genial. Pero bueno, en el caso del Perú, como yo les mencioné, este gran puerto de Chancay que se va a construir, ¿no? Que se está construyendo ya en realidad, que va a valer pues una inversión de 3.600 millones de dólares. Es la primera vez que una empresa china invierte en un puerto en Perú. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Estados Unidos no ha intervenido, no ha dicho nada? Bueno, es porque en realidad esta, este puerto es de inversiones privadas, así que no puede no meterse en ese sentido. Y solamente para terminar, en Perú, por ejemplo, se quería hacer la hidrovía amazónica, pero también se dijo, la hidrovía amazónica es una hidrovía, ¿no? Es una infraestructura fluvial para conectar 3 ríos en la Amazonía, los 3 ríos más grandes del Perú en la Amazonía, porque hay mucho comercio, ¿no? Mucho comercio y bueno, sí, tenía que hacer una serie de dragado, de trabajos, ¿no? Que podrían
alterar el ecosistema, no sé. Ahora hay tecnologías, ¿no? Para que esto no suceda así o el impacto no sea tanto. Porque igual en la selva pues tenemos el problema de la minería informal y también por ahí como que contamina los ríos, bueno, al final. El asunto es que sí, también se dice que organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos han hecho que eh, esta inversión no se lleve a cabo, ¿no? Por las protestas, porque hay muchas ONGs, ¿no? En la selva. Así que, bueno, con eso termino. Disculpen, he hablado mucho. Gracias. Nacho, tú me dices. Sí, vos, Priscila, seguís vos. Vale, bueno, pues creo que las preguntas de Martín han sido abismalmente complejas. Creo que cada una merecería un debate per se, pero bueno, voy a tratar de sistematizar. En cuanto a la estrategia económica que China está utilizando o seguirá emprendiendo para posicionarse globalmente, creo que ha quedado claro con todas estas afirmaciones que ha hecho Xi Jinping desde el periodo pasado, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, justo antes de que iniciara esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos, ¿no? Lo que me queda claro es que el sistema capitalista es el sistema, es la estructura en la que pues China ha logrado posicionarse como la segunda economía global. Eso nos queda claro. Por eso es que en el discurso de Xi Jinping se ha pronunciado por seguir defendiendo el libre mercado, por ejemplo, y la globalización económica. Y si nosotros contextualizamos estas posiciones, estos posicionamientos en los efectos de la pandemia, pues lo vemos claro desde México, cómo el nearshoring le ha beneficiado al país, pero también a China, en el sentido de que está proyectado de la Secretaría de Economía que México va a crecer un 6% gracias al nearshoring. Y a China, ¿en qué cosa le beneficia? Pues entrar en la región de América del Norte en el institucionalizado en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, o sea, a través del TEMEC, ¿no? Sin irrumpir de manera drástica las instituciones y los patrones de comercio en esta parte de la región, ¿no? Eso me parece fundamental, puesto que vemos cómo el nearshoring es un ejemplo de la globalización económica y la interdependencia que se está creando y es benéfico precisamente para evitar que haya pues mayores distensiones en el caso específico de China y México, ¿no? Porque tenemos el factor en México de Estados Unidos, que es una variable imprescindible para entender el comportamiento de México hacia China. Entonces, eso, por una parte, creo que es necesario mencionarlo. Y por la otra, para tocar el tema de si el poder suave es una estrategia de posicionamiento inicial, el poder suave es una estrategia de ascenso pacífico. Si nosotros hacemos el tracking histórico de cómo se internalizó el concepto en las políticas internas, es muy factible verlo. Incluso Yan Billan, Wang Hunin, con sus trabajos, pensamientos, etcétera. Yan Billan, en el caso de los discursos que emitió durante principios de siglo en organismos, en universidades en Estados Unidos, es muy fácil percibir dónde están las claves para hacer el rastreo de poder suave como una estrategia de ascenso pacífico. ¿Pero a qué nos referimos con ese ascenso pacífico vinculado al poder suave? Pues que China no iba a ascender, en el discurso así se ve, China no iba a ascender a constituirse como una gran potencia de forma militar, ¿no? Pero sí lo iba a hacer como lo está haciendo, ¿no? Posicionándose como una economía global. Y nosotros sabemos en la teoría de las potencias emergentes cómo con mayor capacidad económica viene la mayor capacidad de transformar esas capacidades económicas en capacidades políticas. Luego, entonces, en este espectro del poder suave como una estrategia de ascenso pacífico, si nosotros consideramos el caso de México, que me parece pertinente para ilustrar lo siguiente,
¿Cómo es que se logra a cabo esa transición de poder económico al poder político? Tenemos muy claro el ejemplo del Foro China-CELAC, ¿no? Como México fue un actor importantísimo para la conformación de este foro, en el que pues es uno de los foros, se ha convertido en uno de los foros regionales más importantes en donde se discute directamente entre China y los países latinoamericanos sin la intervención de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos cómo es que China ha aumentado su influencia política en México. Toco el caso de la diplomacia de las vacunas porque me gustaría hacer el link con esta imagen en que se percibe entre la élite política mexicana de China como un aliado. En mis investigaciones yo solo he podido constatar dos momentos históricos en donde el discurso oficial considera a China como un aliado. Y uno de ellos es en el discurso que emitió el entonces presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de recibimiento de Xi Jinping, su visita oficial en aquella ocasión donde se signa la Asociación Estratégica Integral Sino-Mexicana. Y luego en el documento que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, como titulada La Estrategia para Gestionar la Pandemia de la COVID-19, a China se le vuelve a considerar como aliado, pero pues ahora en materia de salud pública e internacional, ¿no? En ese sentido, retomando algunos apuntes que mencionó la profesora María en torno a la 5G, vemos cómo en México también han habido presiones estadounidenses para contener proyectos de Huawei en el país, pero sabemos que en el sur del país ya hay proyectos de Huawei relacionados a la infraestructura digital que están bajo la administración gubernamental mexicana, ¿no? Entonces, todo esto para ejemplificar cómo la influencia política de China en México ha logrado consolidarse, y esto es una de las metas que se ha logrado gracias a la estrategia de poder suave de China en México particularmente. ¿Y por qué México es importante? Pues porque ya lo han mencionado diferentes actores gubernamentales chinos. México es importante puesto que es el país sureño de Estados Unidos y la puerta norte a la región de América Latina, y sobre todo que conecta directamente con los países del Caribe. Y el Caribe cada vez va a seguir siendo más importante, puesto que si consideramos que una de las cuestiones importantes donde la política exterior de China va a ser más asertiva, incluso defensiva, y me atrevería a decir ofensiva, pues es gracias a la cuestión de Taiwán, ¿no? A la cuestión de Taiwán y toda esta política de reunificación que ha sido mencionada en el discurso de Xi Jinping al 20º Congreso del Partido Comunista. En ese sentido, vuelvo a considerar que los países de América Latina y especialmente los países del Caribe van a ser actores importantes si consideramos que la cuestión de Taiwán y la cuestión de Hong Kong van a jugar cada vez más un papel trascendental en este conflicto entre Estados Unidos y China, no nada más por la cuestión económica, sino por la cuestión política en el marco del discurso estadounidense de los derechos humanos, ¿no? Y eso me lleva a precisamente, para terminar el comentario, esta cuestión del reordenamiento internacional, ¿no? Creo que los estudios prospectivos de economía internacional ya están advirtiendo lo que se veía desde hace mucho tiempo, este paso de la economía global del Atlántico al Pacífico. Ya la profesora María lo mencionó muy claramente, y en ese sentido pues vemos que se hace el link con otros argumentos de sinólogos alrededor del mundo de cómo la región del Mar del Sur de China pues sería esta región roja en donde podría, según los estudios prospectivos que se hacen, podría ser un área de un conflicto con mayor escalamiento. Y pues bueno, en este Mar del Sur de China pues tenemos estos puntos de Hong Kong, de Taiwán, de todas las islas que están en disputa territorial entre China y diversos países de la ANSEA.
Y pues bueno, creo que esos serían los puntos donde la política exterior de China podría ser aún más asertiva. Son, para resumir, la cuestión de la soberanía nacional, Hong Kong y Taiwán, y pues la cuestión del Mar del Sur de China. Gracias. Excelente, muchísimas gracias Priscila y María. Yo voy a cerrar con mi parte con algunas de las preguntas que quedaron flotando. Simplemente con la que ya tratamos, que es la de la internacionalización del renminbi. Hace poco salió una nota de que el banco ICBC va a hacer un servicio para facilitar la liquidación entre China y Argentina a través de un sistema digamos, de conversión de peso a renminbi, lo cual es muy interesante. Obviamente no va a cambiar, ¿no? Es la primacía del dólar que la vemos como, digamos, potencia por varios años más, pero es una primera, digamos, punta de lanza, ¿no? Igual hay mucho para hablar. Yo sí me voy a concentrar en un par que no mencionamos mucho. Por ejemplo, la pregunta de Nicolás, que tiene que ver con el Mercosur. Sabemos que la política China-Mercosur está complicada al día de hoy digamos, por el no reconocimiento formal de Paraguay, que todavía reconoce la República de China en la isla de Taiwán como gobierno legítimo de China. Hay que ver qué pasa. Hace poco hubo algunas declaraciones que salieron en medios que decían que Paraguay estaba dispuesto a dejar de reconocer a Taiwán si no había un beneficio económico concreto de ese reconocimiento. Entonces, digamos, no es decir, tomar en cuenta la variable económica y la variable de inversiones o financiamiento por sobre la variable político-ideológica podría ser un punto interesante. También, digamos, el cambio de liderazgo que se va a ver en Brasil, digamos, la reasunción de Lula como presidente de Brasil puede llegar a tener darle una nueva, digamos, dimensión a las relaciones Mercosur-China, o crear realmente un foco de relaciones Mercosur-China. Por lo pronto, es decir, como señalaron antes, la misma institución, digamos, los mismos foros CELAC-China están funcionando de manera muy abierta y muy dinámica en las relaciones de estos países con China. Con respecto a la pregunta de Juan Fermín, es decir, la reunión de Xi y Biden fue muy positiva. De hecho, justo ayer me hicieron una breve nota de CGTN, después les voy a pasar el link, es decir, haciendo un breve análisis, porque mucho más que lo que salió en los comunicados no se podía ver, pero al parecer, digamos, fue bastante extendida. Ambos líderes acuerdan, digamos, en su responsabilidad mutua en mantener, digamos, bajo control los distintos tipos de conflicto y bajarle la intensidad también a lo que habían sido, digamos, estas tensiones en el ámbito diplomático en los últimos meses. Sobre todo también por la parte comercial, están viendo a ver de buscar reencauzar la relación y de hecho se prevé una visita de Anthony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado, para el año que viene a China. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Por respecto a la pregunta de Julián, que es la que más atañe a lo que yo presenté, la conformación de la élite del poder de China. El Partido Comunista de China, y esto siempre lo resaltamos, tiene 96 millones de miembros, ¿no? Es decir, es prácticamente 2 veces la población total de la República Argentina, es casi la población total de México, es decir, que son miembros del Partido Comunista, un sistema también que no es abierto, es decir, es un sistema de selección, es decir, uno no simplemente pasa y se afilia al Partido Comunista, sino que es evaluado para ver si se lo admite, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con normas de conducta, reconocimiento social, eh, responsabilidad social empresaria para estos empresarios que se suman al partido desde 2003 en adelante. eh, Vienen de distintos ámbitos, es decir, en general la mayor parte son profesionales del partido, es decir, son cuadros políticos que trabajan en el partido y a partir del partido se insertan, digamos, en distintos organismos del Estado, pero también hay una parte que son, no sé, figuras deportistas, personas de la cultura, personalidades de la cultura, empresarios, personas, digamos, vinculadas a ámbitos científicos y tecnológicos, es decir, se van incorporando campesinos, es decir, gente, digamos, de base, digamos, jefes de comités de aldeas y demás, que se van incorporando. Tiene aparte, digamos, lo que son las organizaciones de base, como la Liga de la Juventud Comunista, es decir, que están afiliados al partido desde muy temprana edad. Es decir, tiene una estructura, digamos, de captación de lo que podríamos decir élites, ¿no? Es decir, en un sentido muy amplio, en distintos ámbitos.
y tiene por eso también una legitimidad muy grande, ¿no? Es decir, acá siempre se hace esta perspectiva, digamos, de la histórica del reconocimiento de lo que sería la función mandarinal, ¿no? Es decir, de la idea de que son las personas que son expertas en la administración del Estado en sus distintos ámbitos, pero con una concepción muy clara de lo que son las dinámicas de coordinación con las bases, ¿no? Es decir, en ese sentido, piensen que prácticamente 1 de cada 9 adultos en China es miembro del Partido Comunista, es decir, eh, es un porcentaje muy significativo, ¿no? O sea, y aparte que fue evaluado para entrar ahí. Entonces, eso es interesante. Y con respecto al sector de las mujeres, hace poco, es decir, la presencia, es cierto que, no, digamos, está muy lejos de una paridad de género, está, digamos, enormemente lejos. Es decir, si bien Mao afirmaba, ¿no?, que las mujeres sostenían la otra mitad del cielo y que había que incorporarlas al partido, al día de hoy vemos que hay que irse a la cuarta o quinta fila, digamos, en lo que es la estructura de poder, que está aparte jerarquizada, es decir, visiblemente, ¿no? Si uno está en la primera fila, no es solo metafórico, sino que realmente implica, ¿no? Es decir, uno tiene que irse a la cuarta o quinta línea para empezar a encontrar mujeres o minorías étnicas y demás, ¿no? Son en su mayoría, es decir, los principales ámbitos de liderazgo son hombres de la etnia Han, de entre 55 y 70 años, ¿no? Es decir, eso no. Pero bueno, en este último congreso se enorgullecían de haber pasado del 17,2 al 17,9% de mujeres en lo que es el Congreso del partido, que tiene unos 2.300 representantes, ¿no? Entonces, todavía no hemos recorrido ese camino para responder a la pregunta de Julián, pero tampoco es una preocupación tan clara como sería en nuestro sistema político, ¿no? Es decir, para nosotros, de hecho, tenemos leyes de paridad de género, leyes de inclusión de diversidades sexuales y demás. En China no es un eje de discusión. Otra vez, el partido lo está planteando como que sería deseable y llevando adelante algunos mecanismos para incorporar más mujeres a los ámbitos de toma de decisión y de participación del partido, pero tampoco es una demanda, digamos, lo que sería una cuestión socialmente problematizada, ¿no? Tampoco es una demanda que surge en la sociedad para decir, bueno, necesitamos esto. Entonces, hay actores que sí están empujando esta agenda, pero si uno hace una encuesta, digamos, amplia en China, las preocupaciones políticas no necesariamente pasan por ahí, ¿no? Es decir, hay como una acomodación ahí del partido, de reconocer que es necesario también, y esto lo estamos viendo, ¿no? Es decir, sobre todo en las misiones que salen al extranjero y demás, demostrar que hay una participación de mujeres en la toma de decisiones, pero todavía falta muchísimo por recorrer y eso es algo que está debatido, por eso digo, al interior del partido, pero no necesariamente en la sociedad en general. Esa es, digamos, mi apreciación. Y bueno, creo que estamos casi cerrando con esto, así que Martín, te dejo la palabra. Bueno, gracias. La verdad es que fue muy interesante todo lo que plantearon. Agradezco mucho de parte del instituto la presencia de las invitadas y de Ignacio en la mesa y de todo el público. Y bueno, nos vamos con muchas inquietudes que seguramente podremos retomar en alguna actividad futura. Gracias y buen día. Muchas gracias a todas Muchas y todos gracias. por Cuídense estar. mucho. Gracias María, gracias Priscila. Chao, chao, gracias.